decía, frente a lo que Movimiento Ciudadano tiene, cuando menos dos opciones: decir que no y criticar esa iniciativa, me refiero a la iniciativa presidencial, o presentar una alternativa, y nosotros hemos optado por eso. Es decir, si quieren discutir una reforma electoral, aquí hay una propuesta de Movimiento Ciudadano que pretende recoger, y esto es bien importante, las preocupaciones que ha esbozado, por supuesto, la sociedad en su conjunto, pero también el partido gobernante, y frente a ello proponer alternativas de solución. Por ejemplo, hemos dividido esta propuesta en algunos ejes. Creo que legítimamente se ha planteado que necesitamos elecciones con mucha más participación, en el entendido de que más participación, más democracia. Por eso es que hemos dicho, pongamos el acento en la importancia que podría representar el voto obligatorio, el voto desde los 16 años, la implementación gradual del voto electrónico, mayor representación para el voto migrante. Si lo que queremos es dar condiciones de mayor participación, tomémonos en serio esa posibilidad. Nosotros estamos convencidos que cuando la gente participa, no solamente tenemos condiciones de tomar mejores decisiones, sino que tenemos gobiernos y representantes con mucha mayor legitimidad. Por ejemplo, segundo, sí, adelante. No, perdón, adelante tú, Griselda, por favor. Te decía en el primer punto, ¿por qué hacerlo obligatorio? ¿Por qué no dejarle al electorado la libertad de elegir si le convencen los candidatos o no? Y si en este caso la propuesta es de hacer obligatorio el voto, ¿cuáles serían las sanciones para quien no lo haga? Bueno, evidentemente no pensamos transitar a un esquema punitivista, ni mucho menos, es decir, como sucede en algunos otros países donde no acudir a votar representa, hasta una multa. Nosotros estaríamos pensando mucho más en compensar esto con trabajo comunitario, pero necesitamos convencer a la gente que es importante participar, manifestarse, ejercer su voto y ejercer sus derechos. Con esto no anulamos, por supuesto, el abstencionismo, que para nosotros también es una posición política importante, pero digamos que en lugar de que la gente no acuda a las urnas, la gente puede con toda libertad anular su voto, y esa es una manera también de manifestar cierta inconformidad. Pero siempre que hay elecciones, me parece que lo más sano es que todo mundo pueda participar, incluidos, decimos nosotros, quienes tienen ya 16 años, que a quienes les atribuimos muchísimas obligaciones, incluso de carácter fiscal, a quienes van destinados muchas de nuestras políticas, y no les damos oportunidad de que estén involucrados en la vida pública. Nosotros creemos perfectamente, también como sucede en otros países, que desde los 16 años las y los jóvenes de este país pueden involucrarse en los asuntos públicos y tener derecho a ejercer el voto. Y un tercer elemento en este mismo eje, Griselda, que tiene que ver con implementar de manera gradual el voto electrónico. Hoy las nuevas tecnologías nos abren esa posibilidad, y me parece que México debe de ir transitando gradualmente a un modelo de este tipo. ¿Qué se prepara, senador, para poder abrir ese voto a los más jóvenes? Y lo pregunto porque a esa edad hay conflicto, por ejemplo, con la personalidad. A veces también hay toma de decisiones que no saben llevar a cabo, como por ejemplo qué carrera estudiar o sobre qué, por ejemplo, oficio empezar a dedicarse. Es decir, hay como algunas contrariedades propias de la juventud. Entonces los van a preparar, se les va a capacitar, habría talleres, o que sea trabajo de las escuelas, abrir la posibilidad de que si ya van a tener el espacio para votar, lo aprovechen. Sí, yo creo que son dos cosas. La primera es, decía un profesor amigo mío, que no hay edad para estar confundido en ninguno de los ámbitos de la vida privada. Es decir, no quiere decir que ser joven implique estar confundido o indeciso, como ser adulto tampoco implica tener certezas. Pero creo que a la par de estas preocupaciones, lo que necesita hacer el sistema electoral mexicano es capacitar, dar información y entender que la vida política, la vida partidista, las opciones electorales deben de estar en la formación permanente de las y los jóvenes y de las mujeres y los hombres del país en general. Necesitamos mucha más información. Por eso nuestra propuesta es integral. ¿En qué sentido? Simplemente les doy un ejemplo del contenido de esta propuesta. Nosotros estamos planteando
pasar de un sistema de spotización a un sistema de debates en términos del uso de los tiempos de radio y televisión. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Y todos estamos hasta la coronilla de ello, spots recurrentes de los partidos políticos. Algunos son buenos, otros son malos, pero no deja de ser una especie de propaganda, de branding, que no le da elementos al electorado para poder tomar una decisión. Si en lugar de eso sustituyéramos estos spots por debates públicos, por confrontación de ideas, por análisis temático de aquellas cosas que le interesan a las y los hombres de este país, quizá tendríamos mejores elementos, más información para poder tomar una decisión a la hora de votar. Esa es parte del conjunto de reformas que nosotros estamos planteando. Supongamos que se aprobara este punto en lo particular de los jóvenes de 16 años de edad, ¿cuántos millones se incorporarían al padrón electoral y esto crecería o tendría algún impacto sobre el costo de las elecciones? No, sin lugar a dudas tendría un costo muy importante. Creo que en este momento estamos hablando de casi 15 millones de hombres y mujeres, de jóvenes de entre 16 y 18 años que no están incorporados en este momento en el padrón electoral. Pero déjame decirte justamente que otro de los ejes que nosotros estamos planteando, Griselda, es más ahorro y menos gasto público. Es decir, sí estamos claros que hay que reducir el costo del sistema electoral y liberar recursos públicos para otras prioridades del país. Nosotros creemos que con la propuesta que estamos haciendo, estas medidas nos van a permitir ahorrar entre 45 mil millones de pesos, más o menos en 4 años. ¿Qué estamos sugiriendo con esta propuesta? Que hay que reducir, por supuesto, el financiamiento público a los partidos políticos en un casi 3.3 mil millones de pesos de ahorro en 4 años, eliminar duplicidad entre autoridades electorales como es el caso del INE y los soples, y hay que simplificar el sistema electoral. Igualmente, como ya lo decía, hay que disminuir la sustitución de spots y abriendo más espacios para el debate público. Es decir, sí tenemos que ir a un proceso de reducción en este momento de los costos del sistema electoral sin asfixiar ni a los jugadores, es decir, a los partidos políticos, ni tampoco asfixiar al árbitro. Al contrario, parte de lo que plantea nuestra propuesta, ese es otro de los ejes, es tener un Instituto Nacional Electoral más seguro, pero al mismo tiempo más fuerte y también más eficiente. Te doy otro dato que ha sido polémico en las últimas semanas a propósito de la propuesta presidencial, que es la eliminación del PREP. Es decir, este programa de resultados preliminares que durante los últimos casi 30 años le ha dado a las y los mexicanas certeza sobre el resultado electoral el mismo día de la jornada electoral. En algún momento, después recularon, hay que reconocerlo, pero en algún momento la iniciativa presidencial de la presidenta planteaba la anulación prácticamente, la eliminación del PREP, y nosotros justo lo que decimos es no, necesitamos darle más y mejores condiciones al árbitro electoral para fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales, para que siga existiendo confianza en los resultados electorales, para que haya un servicio profesional electoral como sucede actualmente, pero que esto se mantenga y que todos los instrumentos técnicos, como es el caso del PREP o muchos otros, se puedan mantener en la organización de las elecciones. Me parece que eso es fundamental para poder seguir teniendo un sistema electoral confiable. Bien. Hay varias preguntas sobre temas que nos quedan todavía pendientes. Esperamos resolverlo en estos 10 minutos que le quedan al programa. Nos obliga, senador, una pausa, pero regresamos para que nos platique cuál es la propuesta de Movimiento Ciudadano para blindar las elecciones del crimen organizado, de este dinero sucio que ha estado presente en campañas y que además aumenta la inseguridad para los propios candidatos. Claro que sí, Gris. Senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, hablando de su propuesta de reforma electoral. Ya nos explicaba, voto obligatorio, aunque las sanciones no quedan como muy claras, la incorporación de los menores de 16 años, que esto implica que millones de personas
se sumen al padrón electoral. Y bueno, nos quedamos con una de las cosas que han sido más polémicas y que han detenido, por ejemplo, la discusión por parte del Partido Acción Nacional. ¿Qué pasará? ¿Cómo se blindará del dinero sucio, del dinero del crimen organizado a las campañas y al proceso electoral, senador? Así es, Griselda. Yo creo que ese es uno de los temas que más nos debe preocupar y ocupar. Para nadie es un secreto que el crimen organizado se ha infiltrado en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, y los procesos electorales no son la excepción, no solamente porque promueven a sus propios cuadros candidatos, por decirlo amablemente, sino porque además hay dinero ilícito identificado en las campañas electorales y sobre lo cual no hay ninguna sanción. Nosotros buscamos cerrarle el paso al dinero ilegal y por supuesto también a la violencia política en las elecciones, que aunque no son lo mismo, sí van de la mano. Por eso decimos, hay que hacer mucho más férreos, fortalecer los controles sobre el financiamiento político, entre otras cosas, prohibir aportaciones anónimas, que en este momento son permitidas, identificar y tener trazabilidad clara del origen del dinero y establecer una serie de mecanismos, reglas para evitar la opacidad en el financiamiento de las campañas. Hay una serie de pasos que debería de seguir el esquema de fiscalización del propio Instituto Nacional Electoral para garantizar justamente que el dinero ilícito no se mezcle con las campañas. Y por otro lado, algo fundamental que ha sido una demanda, me parece, de todos los partidos políticos, porque a todos los partidos políticos les ha ocurrido que candidatos, candidatas a distintos puestos de elección popular son asesinados durante las precampañas o durante las campañas. Hay que ser lo suficientemente enérgicos para anular una elección por completo cuando un candidato o candidata sea asesinado en la contienda electoral. No puede ser la eliminación de un candidato, lo digo literalmente, un instrumento para tratar de ganar una elección. Pues imagínate nada más a dónde ha llegado este país, donde en muchas ocasiones, repito, pues esto ha ocurrido a lo largo y ancho de México. Entonces, hay ahí dos medidas que deberíamos explorar con mucha puntualidad, porque no nos podemos tomar a la ligera estos planteamientos. Si el crimen organizado interviene en una elección, la democracia está en riesgo. No puede la violencia política decidir quién gana o quién pierde una elección. Y por otro lado, también, como se ha dicho en otras ocasiones, seguir la ruta del dinero es identificar quién financia y a quién se financia y con qué propósitos. Ahí hay elementos que me parece una reforma electoral no puede obviar, dada la situación del país. Senador, nos quedan poco más de 4 minutos. Rápidamente preguntarle, en lo particular, usted, en un resumen, ¿qué no le gusta de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum? No me gusta, en términos generales, primero que sea una iniciativa construida desde el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque si México ha tenido un proceso de transición democrática donde se han construido reglas más o menos democráticas, más o menos justas y más o menos aceptadas por todas y por todos, es justamente porque las reformas electorales han sido producto de una gran discusión pública donde se toma en cuenta la visión de los distintos actores políticos, sean del gobierno, sean de las oposiciones, porque hay un debate público alrededor de ello y porque en función de eso se han construido, repito, estas reglas y estas instituciones más o menos confiables. La gran diferencia es que es una iniciativa que se construye desde el poder y yo sospecho con absoluta responsabilidad y legitimidad que lo que intenta es mantener el poder, no tener una cancha más pareja, no tener una competencia más justa, no hacerlo más transparente y más ciudadano. Y porque me da la impresión fundada, después de revisar la iniciativa, de leer puntualmente la exposición de motivos, que en realidad esta es una iniciativa
dirigida fundamentalmente al sistema de partidos. Es decir, lo que está planteando la presidenta en términos generales es modificar el sistema de partidos. No para bien, no quiere decir que el sistema de partidos en México sea perfecto, pero hoy tenemos una pluralidad política representada en las cámaras, hoy tenemos gobiernos no de un solo color, sino de distintos colores, y lejos de pensar en hacer reglas electorales que permitan el acceso al poder de hombres y mujeres de distintos partidos políticos, incluidos candidatos independientes, lo que tenemos es una reforma electoral orientada, diría yo, a modificar el sistema de partidos, que va contra las burocracias partidistas, que tampoco las defiendo de entrada, pero me parece que un ataque y desmontar en este momento el sistema de partidos para transitar de un sistema de partidos más o menos competitivo a uno de partido hegemónico, de partido único, es altamente riesgoso para la democracia de este país. Y creo que ahí es donde la iniciativa de la presidenta de la República se equivoca. Por fortuna, y eso lo veremos en estos días, me parece que la iniciativa presidencial no tendrá los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Nos habremos de dar cuenta entre el martes, el día de mañana, y el miércoles de esta semana, que se discuta primero en comisiones y después en el Pleno. Bien, senador, pues le agradecemos mucho el que nos haya puntualizado su propuesta y bueno, como dice, al parecer la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será por falta de apoyo rechazada. Muy amable, muchas gracias, senador, un gusto saludarle.